Así que toma asiento, relájate y sumerjámonos de lleno. El acuerdo celestino colgaba en el vacío como un animal herido. Sus luces de navegación parpadeaban de esa manera particular que indicaba que la red de energía estaba fallando, en lugar de estar en un ciclo normal. A su alrededor, otras 16 naves de la flota de la coalición galáctica formaban un semicírculo suelto y nervioso en el borde de lo que todos los mapas estelares ahora marcaban en rojo palpitante. Zona nula activa, todos los sistemas de energía inoperativos más allá de la boya marcadora 7. Evan Carter estaba de pie en el umbral de la bahía del hangar y observaba cómo una nave de guerra de 2.000 millones de créditos no hacía absolutamente nada. «¿Comprende usted?», dijo el canciller Basarón, con sus 4 ojos parpadeando en una secuencia escalonada, una señal de agitación en la especie valoriana, le habían dicho a Evan, aunque no había preguntado. «Que no tenemos ningún registro oficial de ninguna entidad biológica que haya sobrevivido a la entrada más allá del marcador». «Ajá». Evan tiró de la correa de su mochila, probando la tensión, satisfecho, pasó a la correa secundaria. La zona se está expandiendo. Cada 3 horas, empuja hacia afuera aproximadamente 0,4 kilómetros estándar. Los dedos largos y delgados del canciller se entrelazaron en un gesto que el enlace humano de la flota había descrito, en tono de disculpa, como la oración por los que ya están muertos. Tenemos 17 naves aquí, señor Carter. 17. Y cada una de ellas está retenida en este límite por la certeza absoluta de que cruzarlo es perder toda función. Soporte vital, navegación, sistemas médicos. Lo escuché la primera vez. Evan revisó el reloj analógico en su muñeca izquierda, un objeto mecánico pesado con el cristal roto, y un segundero que barría en un movimiento continuo y satisfactorio. 0714, había estado despierto desde las 0400. Siempre lo estaba antes de un trabajo. Desde su posición cerca de la puerta de la bahía, el enlace Hendrix, un burócrata de hombros estrechos llamado Gerald, que sudaba visiblemente cada vez que tenía que dirigirse a alguien por encima del rango de capitán. Se retorcía las manos y ofrecía a los dignatarios valorianos reunidos lo que claramente esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora. Lo que el señor Carter quiere transmitir, dijo Gerald, es que está completamente informado, totalmente comprometido. Y, Gerald, dijo Evan, sí, deja de hablar, Gerald, deja de hablar. La zona nula era visible desde aquí sin ningún instrumento en absoluto, lo cual era en sí mismo algo extraño de procesar. Se suponía que el espacio no debía ser visible. Pero donde el campo amortiguador mantenía su límite, había una sutil incorrección en la luz, un tenue brillo concéntrico, como una distorsión por calor, que curvaba el campo estelar detrás de él en curvas suaves y nauseabundas. La luna Krell se encontraba aproximadamente a 340 kilómetros más allá de ese brillo, en su superficie, en una instalación de retención que todos los escaneos de alta resolución antes de que la zona se expandiera mostraban como fuertemente fortificada. Estaba la princesa Evaris de la hegemonía Etelwar. Tercera en la línea de sucesión, 19 años, secuestrada hace 6 días cuando su transporte diplomático fue sacado de tránsito por una trampa gravitacional. Los Krell aún no habían emitido demandas. No lo necesitaban. Sabían que la flota estaba sentada aquí afuera. Sabían que la flota no podía moverse. El silencio era la demanda. Mírennos mantener a su realeza como rehén en una jaula que su tecnología no puede abrir. Evan había sido marine durante 11 años. Había servido en las guerras de la brecha, en las colonias exteriores, en 3 conflictos separados que no tenían nombres oficiales porque ningún gobierno quería reconocer que habían ocurrido. Después de eso, había pasado 4 años haciendo trabajos de extracción privada en zonas donde el equipo estándar era inútil. Campos en tormentas de iones, instalaciones de asteroides magnéticamente inestables donde la servoarmadura se convertía en un ataúd. No era la primera opción de la coalición galáctica. Era, en este punto, su única opción. Revisó su equipo por última vez, mecánico. Todo. Cada herramienta, cada arma, cada pieza del equipo de supervivencia funcionaba según principios que los campos amortiguadores simplemente no podían afectar porque precedían al concepto mismo de tecnología de firma de energía. Mecanismos de resorte, propulsor de pólvora, reacciones químicas, la física de la masa, la velocidad y la combustión. Nada de lo cual requería una celda de energía, un acoplamiento de potencia o un solo fotón de origen sintético.
El cohete que estaba en su cuna de lanzamiento en el centro de la bahía provenía de un museo. Específicamente, provenía de la Sala del Ingenio Humano a bordo de la nave de archivo cultural de la coalición, la Persistencia de la Memoria, que había sido escoltada hasta aquí a velocidad de emergencia cuando alguien en la flota finalmente admitió que su mejor opción era un hombre con piezas de museo y una mala actitud. Era un cohete de propulsor químico de un tipo que la humanidad había dejado de usar para viajes espaciales primarios hacía unos 400 años. Combustible sólido, encendido mecánico, un sistema de guía que consistía en un giroscopio, una brújula calibrada con la firma magnética de la Luna y una carta de papel doblada que Evan había pasado 3 horas memorizando. El canciller Bassaron lo miró de la forma en que un hombre mira algo que no puede decidir si le parece hilarante o horripilante. Esa, dijo el canciller, es su nave. Ese es mi transporte, sí. No tiene computadora de navegación. Correcto, no hay sistemas de soporte vital más allá de un respirador y un traje presurizado. Evan palmeó el traje en cuestión. De grado pesado, clasificado para -90 y sellado a presión con abrazaderas mecánicas. 0 componentes electrónicos. Aguantará. ¿Y sus armas son? El canciller consultó una tableta de datos. Sus 2 ojos superiores leyendo mientras que los 2 inferiores seguían a Evan con una expresión de incredulidad sostenida. Un rifle que funciona con propulsor químico. Varios instrumentos afilados. Un martillo. Un dispositivo de corte térmico. Y lo que nuestros analistas han descrito como. Y quiero ser preciso aquí. Una colección de rocas de la vieja tierra en una bolsa de lona. Rodamientos de bolas. Perdón, son rodamientos de bolas, no rocas. Bassaron cerró los ojos. Los 4 brevemente. Esto es un suicidio por física primitiva. Tal vez Evan se puso el casco, comprobó el sello. Las abrazaderas mecánicas se engancharon con una serie de clics satisfactorios. Miró a través de la visera a la multitud reunida. 16 oficiales de la flota. 3 diplomáticos Etelwar. Que habían estado llorando en silencio por turnos durante 6 días. Geral y el canciller. O tal vez su problema es que han pasado tanto tiempo usando tecnología que hace que la violencia sea silenciosa que han olvidado cómo se ve cuando es ruidosa. Caminó hacia el cohete. Se metió dentro. Lo encendió con una chispa. El sonido fue lo primero. Un rugido físico y percusivo que sacudió el revestimiento de la cubierta y envió a 2 oficiales subalternos a tropezar. El propulsor químico no era sutil. No zumbaba ni circulaba ni emitía una firma de plasma refinada. Explotaba, de forma controlada y direccional. Y el cohete salió disparado de la bahía del hangar hacia el vacío, dejando un rastro de fuego naranja y humo gris que se disipó en el vacío en una pluma larga y hermosa. La flota observó en un silencio atónito mientras cruzaba el marcador de límite. El brillo se separó a su alrededor. Por supuesto que lo hizo. No había nada que amortiguar. En 16 pantallas de visualización de puentes diferentes, los oficiales rastrearon la trayectoria del cohete, los instrumentos volviéndose locos en el límite, pero funcionando perfectamente en su lado de él. Observando la firma de calor, el escape químico, el objeto puramente mecánico que atravesaba el campo de supresión de energía más sofisticado de la galaxia conocida como si simplemente no estuviera allí. Porque para el campo, no lo estaba. Evan sintió que la zona de amortiguación pasaba sobre él como un leve cambio de presión. Nada más. Su reloj siguió haciendo tic-tac. El giroscopio mantuvo su orientación. La luna creció en la pequeña ventana de buey, de color rojo óxido y volcánica. Su superficie iluminada por el resplandor ámbar de los flujos de lava activos. Sacó la carta de papel del bolsillo de su pecho y verificó su rumbo. 340 kilómetros, entrada atmosférica en aproximadamente 19 minutos. Volvió a guardar la carta en su bolsillo, se acomodó en el asiento y esperó. Entró duro y rápido, porque la alternativa era lenta y visible. Y lento y visible era como morías. El cohete se despojó de su capa exterior a 12 kilómetros de altitud, desplegando un sistema de frenado de carga química. Esencialmente una serie de pequeñas explosiones disparadas en secuencia precisa para ralentizar el descenso sin requerir ningún sistema motorizado.
La cápsula se sacudió y traqueteó y sometió a Evan a aproximadamente 6 fuerzas G durante 4 segundos. Él entrenaba a 8. Respiró a través de ello. A 800 metros, cortó la cápsula por completo y desplegó un paracaídas mecánico. Seda y alambre de acero con capacidad para 200 kilogramos. Golpeó la llanura volcánica corriendo, rodando durante el aterrizaje para distribuir el impacto entre sus hombros y caderas. La forma en que le habían enseñado a hacerlo antes de saber que era un cojín de aterrizaje motorizado. Se quedó quieto durante 10 segundos, respirando, escuchando, catalogando. La Luna tenía una atmósfera de nitrógeno y oxígeno delgada pero respirable. Una peculiaridad de su actividad geológica. Rompió el sello de su casco, saboreó el aire, azufre, ceniza, el mordisco metálico de la roca caliente, respirable, desagradable. Había tenido peores. Sacó el esquema de la instalación de su memoria. La instalación de retención Krell estaba a 4,2 kilómetros al noreste, construida en la pared de la caldera de un volcán secundario inactivo. Las imágenes térmicas antes de que la zona se expandiera habían mostrado 8 posiciones de guardia, 3 rutas de patrulla y un bloque de detención central accesible a través de 2 corredores principales. 8 guardias, 12 horas de oscuridad en la rotación actual de esta luna. Él tenía ambas. Los 2 primeros guardias que encontró en el perímetro exterior estaban de pie en un puesto de sensores, esperando firmas de energía que nunca iban a llegar. Sus escáneres de mano estaban muertos. Sus implantes de comunicación estaban muertos. Habían establecido una rotación de guardia manual, solo visual, a la antigua. Pero esperaban una amenaza que se pareciera a un transbordador furtivo o a un equipo de comandos motorizado. No esperaban un sonido. El disparo del rifle fue, desde cualquier medida objetiva, un ruido extraordinario. Una bala de calibre 50, impulsada por una explosión química controlada, sale de un cañón a aproximadamente 900 metros por segundo y llega a su objetivo aproximadamente 0.003 segundos después de salir de la boca del cañón. A 400 metros, en la delgada atmósfera de una luna volcánica, donde los únicos sonidos ambientales eran el gruñido distante de la actividad geológica, el crujido del disparo y el impacto simultáneo fueron enormes en comparación con cualquier cosa que esta instalación hubiera escuchado jamás. La civilización Krell había usado armas de energía durante 11,000 años. Los rayos de plasma eran casi silenciosos. Los proyectiles de iones producían un zumbido breve y bajo. Su guerra era, para los estándares humanos, notablemente silenciosa. Incluso sus explosivos eran dispositivos de energía concentrada que producían luz aguda y ondas de presión contenidas. Nada en 11,000 años de doctrina militar Krell había preparado a sus guardias perimetrales para el sonido de un rifle. El primer guardia cayó sin ninguna advertencia, sin firma de energía, sin sonido antes del impacto. Solo un crujido que resonó en la pared de la caldera, y luego uno de los suyos simplemente ya no estaba de pie. Y nadie podía decir de qué dirección había venido la amenaza porque el sonido rebotó en 3 caras de roca diferentes. Evan ya se había movido. Era paciente de la manera en que años de trabajo de extracción de baja tecnología hacían a una persona paciente. Sin prisas, deliberado, comprometido con la geometría de la situación. Se movió de cobertura en la oscuridad gris anaranjada, navegando por el resplandor volcánico y la brújula mecánica en su muñeca. El segundo puesto de guardia cayó de la misma manera que el primero. El tercero lo manejó con una cuchilla, a veces era mejor ser más silencioso, y 400 metros de aproximación sin detección no siempre eran una opción. Estaba dentro del perímetro en 40 minutos. Las paredes de la instalación eran de aleación Krell, densas, diseñadas para soportar bombardeos de plasma. Absolutamente no estaban diseñadas para resistir a alguien que abordara el problema como una cuestión estructural en lugar de una cuestión de energía. Encontró un punto de acceso a un pozo de mantenimiento, usó un taladro manual para quitar la cubierta, y estaba dentro de la pared para cuando los guardias del perímetro exterior terminaron su siguiente rotación y notaron el silencio en el puesto 3. El interior de la instalación estaba oscuro, no del todo, pero el efecto de la zona nula en su generación de energía había reducido la mayoría de los sistemas a tiras de respaldo bioluminiscentes de emergencia, que arrojaban todo en un verde pálido y frío que parecía más apropiado para un acuario que para una instalación militar.
Evan se movió a través de los pasajes de servicio con una lámpara frontal alimentada por una batería tan primitiva. Dióxido de manganeso de litio, sin sistemas inteligentes, sin regulación de energía, que el campo amortiguador la registraba esencialmente como cero. Esto se lo había dicho la ingeniera de campo que lo había ayudado a planificar la inserción. Por debajo del umbral de detección, había dicho. Como intentar detectar una fogata desde la órbita, estaba a 2 pasajes de servicio del bloque de detención cuando se metió en problemas. 4 guerreros Krell con servoarmadura, excepto que la servoarmadura se había apagado y no habían podido salir de ella correctamente. Estaban en el pasillo como esculturas enojadas y parcialmente móviles. Sus trajes exoesqueléticos bloqueados en posiciones semiarticuladas, moviéndose con la renuencia chirriante de algo que quería ser una máquina pero había sido reducido a peso muerto. 2 de ellos llevaban los trajes congelados casi en posición vertical. 2 se habían rendido y llevaban solo las placas del pecho y los hombros, dejando atrás las secciones de las piernas. Vieron la lámpara frontal de Evan en el mismo momento en que él los vio. El primero balanceó un antebrazo, incluso medio funcional. Un guerrero Krell con servoarmadura parcial tenía la fuerza de impacto de un vehículo pequeño. Evan se acercó al arco del balanceo, dejó que el antebrazo pasara sobre su hombro y clavó el codo en el espacio de la articulación entre la placa del pecho y el conjunto del hombro. No para lastimar a la criatura, la fisiología Krell lo hacía poco probable con un codo humano, sino para atascar más la articulación, para usar los propios mecanismos atascados del traje en contra de su usuario. El guerrero tropezó, el par de torsión del traje trabajó en su contra. Evan ya se estaba moviendo hacia el segundo. Había llevado el soplete de corte térmico exactamente para este escenario. Funcionaba con una reacción química contenida, magnesio y oxidante, produciendo un chorro de llamas a aproximadamente 3,500 grados Celsius. Lo suficientemente intenso como para cortar la aleación Krell, si se aplica a las costuras de las articulaciones. No intentaba cortar la armadura. Intentaba abrir el traje como una lata, encontrar la costura mecánica, insertar el soplete y darle al ocupante a elegir entre rendirse o cocinarse. El segundo guerrero eligió rendirse con una velocidad encomiable. El tercero había logrado liberar su brazo y balanceó lo que parecía ser un bastón antidisturbios. Sin energía, afortunadamente, solo polímero denso y masa. Evan recibió el golpe en el antebrazo, lo que dolió, y respondió con el mazo en un arco corto y poderoso hacia la articulación de la rodilla del traje congelado del guerrero. La articulación había sido diseñada para manejar ráfagas de plasma. No había sido diseñada para manejar 6 kilogramos de acero moviéndose a gran velocidad, aplicados a un punto específico de soporte de carga. El traje se dobló. El guerrero cayó. El cuarto cometió el error de cargar. Evan dio un paso al costado y usó el propio impulso del guerrero para redirigirlo hacia la pared. Luego aplicó el soplete a la articulación del casco en un mensaje claro e inequívoco. La pelea duró 43 segundos. Segundos ruidosos. Metálicos, raspantes, percusivos. Involucrando ocasionalmente a Evan maldiciendo en un tono monótono, cortado y enfocado. Los sonidos de resolución pura de problemas físicos en un espacio de metal cerrado. Desde su celda a 40 metros del pasillo, la princesa Evaris de la hegemonía Etelward escuchó todo esto. Ella había sido criada en una cultura donde la violencia física era esencialmente inexistente como concepto. La resolución de conflictos de Etelward implicaba protocolos de negociación bioluminiscentes, campos de restricción mediados por energía, y en casos extremos, pacificación sónica calibrada con precisión. La idea de que 2 entidades se golpearan físicamente con objetos de metal no era algo para lo que su idioma tuviera un vocabulario elegante. Se apretó contra la pared del fondo de su celda y observó a través de la ventana de la puerta cómo un ser humano terminaba de deshabilitar a 4 guerreros blindados usando un martillo. Una herramienta de fuego y lo que parecía no ser más que la aterradora aplicación de la fuerza sobre puntos estructurales débiles. Estaba, lo admitiría más tarde, total y absolutamente desconcertada. Evan apareció en la puerta de su celda, iluminado desde abajo por su lámpara frontal, cubierto de ceniza volcánica con una marca térmica a lo largo de un lado de su chaleco y un moretón formándose en su antebrazo. La miró con la expresión evaluadora y plana de alguien que confirma un objetivo. Princesa Evaris,
ella se enderezó en toda su altura, una cabeza más alta que él, su piel roja y sus remolinos oscuros se veían de un Burdeos profundo en la luz de emergencia verde, su trenza púrpura aún inmaculada por pura fuerza de hábito real. Soy yo. Él sacó una ganzúa manual de su chaleco, la insertó en la anulación manual de la puerta de su celda y comenzó a trabajarla con eficiencia practicada. Soy Evan Carter, estoy aquí para sacarla. Tú no eres. Ella buscó el encuadre correcto, humano, la última vez que lo comprobé, la cerradura hizo clic, la puerta se abrió, él se hizo a un lado. Tenemos que movernos, tus herramientas, dijo ella, sin moverse todavía. Mirando a los 4 guerreros caídos en el pasillo con una expresión que era a partes iguales horrorizada y fascinada. Usaste contacto directo, golpes físicos. Sí, te explicaré todo después. Ahora mismo tenemos unos 6 minutos antes de que su próxima patrulla interna pase por este pasillo. Él la miró. ¿Puedes caminar? Yo, sí, bien, quédate detrás de mí, mantente cerca. Si te digo que te agachas inmediatamente. No preguntes por qué, no dudes. Agacharse significa agacharse. Sostuvo su mirada hasta que ella asintió. Muy bien, vámonos. Se movieron por los pasajes de servicio en silencio. Évarys siguiendo las señales de mano de Evan con sorprendente aptitud. Ella era, notó él, observadora y poco sentimental. Catalogaba todo, no preguntaba nada mientras estaban en peligro, y solo hablaba cuando él pedía un alto en un cruce para volver a verificar su rumbo. La zona, dijo ella en voz baja mientras él estudiaba la brújula. La zona nula. ¿Tienes una teoría sobre ella? Más que una teoría, sacó una pequeña libreta de su chaleco, papel, lápiz, mecánico, e hizo una marca en un esquema aproximado dibujado a mano. He estado pensando en el tiempo. La flota ha estado allí afuera durante 6 días. El campo sigue expandiéndose. Cada intento que hacen por acercarse, el campo se expande para igualarlo. Lo que significa que no es un dispositivo pasivo. Es reactivo. Él la miró. Su flota de rescate se hizo más grande. Más naves. Más salidas de energía. El campo se hizo más grande en respuesta. Porque cuantas más fuentes de energía de alto nivel le alimentes, más fuerte se vuelve. Ella se quedó muy quieta. Se está alimentando de nuestros intentos de rescatarme. La antigua reliquia Krell que están usando no es solo un dispositivo de supresión. Es un recolector. Absorbe y convierte firmas de alta energía en masa de campo. Cada vez que una nave de la coalición se acercaba y activaba sus matrices de sensores, estaba donando energía al sistema. Tocó el esquema. La reliquia está en algún lugar del núcleo de la instalación. Es la única razón por la que los Krell pueden operar aquí en absoluto. Han tenido generaciones para adaptarse. Para usar sistemas puramente mecánicos y de baja energía dentro de la zona mientras todos los demás están indefensos. Crearon un mundo donde solo ellos pueden funcionar. Hasta ti. Hasta mí. Ella procesó esto con la eficiencia particular de alguien criado en entornos políticos donde la información era poder. Si destruimos la reliquia, el campo colapsa. La flota puede entrar. Razón por la cual el señor de la guerra Krell, Evan revisó sus notas. Garvet, según nuestra inteligencia, aún no ha emitido demandas. No lo necesita. Va a esperar hasta que los intentos de la flota por traspasar el campo hayan donado suficiente energía a la reliquia para que se vuelva genuinamente permanente. Entonces emitirá sus términos desde una posición de ventaja absoluta e inatacable. Y los términos serán generosas concesiones comerciales, la retirada militar de 3 sistemas en disputa, y probablemente una pila muy grande de dinero, conociendo la conducta previa de Garvet. Guardó la libreta. Así que tenemos que hacer 2 cosas. Sacarte de aquí y poner la reliquia en un lugar donde no pueda usarse para hacer esto de nuevo. Évarys lo miró en la penumbra verde. Sus patrones se movieron ligeramente. En las reuniones de enlace le habían dicho que la bioluminiscencia de Telwar era un indicador emocional involuntario. Algo entre un latido del corazón y un rubor. Sus patrones estaban en un ciclo que él no tenía el vocabulario cultural para leer. Planeaste todo esto, dijo ella. Entrar aquí solo.
Anticipaste lo que era el campo. Tenía una buena idea. La física apuntaba en una dirección cuando pensaba en ello el tiempo suficiente. Él se encogió de hombros. Nos vamos, se movieron. La fisura volcánica no estaba en el esquema original. La inestabilidad geológica se había abierto en algún momento de los 6 días transcurridos desde el último escaneo térmico. Una grieta en la corteza de la Luna que atravesaba directamente su ruta de extracción principal. 40 metros de ancho. Aproximadamente 200 metros de profundidad. Con la característica adicional de un flujo de lava activo visible en el fondo. Y olas de calor que rodaban hacia arriba y hacían brillar el aire por encima. Evan se paró en el borde y lo miró por un largo momento. Évarys estaba a su lado. Ella medía 1,9 metros de altura y pesaba, calculó él, unos 80 kilogramos. No era pesada para los estándares humanos. Pero significativo cuando estabas viendo un cruce de 40 metros con equipo improvisado sobre una fisura de lava. Sin sistemas de energía y sin red de seguridad. Tu asistente de levitación, dijo él. El campo. No funcional. Ella levantó su unidad de muñeca. Una delicada pieza de tecnología Etelwar que estaba exactamente tan muerta como todo lo demás. Mi generador de campo personal ha estado inoperativo desde que me trajeron aquí. Bien, sacó su kit de cuerda. Cable de acero de alta tensión porque la cuerda de polímero era susceptible al calor. Lo había traído para trabajo de montaña. Esto era técnicamente trabajo de montaña. Evaluó la pared del otro lado. Una serie de formaciones de cornisas naturales. Térmicamente cicatrizadas. Muchos puntos de anclaje si pudiera cruzar una línea. Encontró un ancla de su lado. Una columna de basalto densa. Vieja. Profundamente arraigada. Y comenzó a configurar el cable con un tensor mecánico de resorte. Eso le permitiría ajustar la tensión de la línea sin herramientas eléctricas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Évarys. Montando una travesía tirolesa. Él vio su expresión. Es una técnica de cruce. Disparo un perno a la pared más alejada. Le mostró la pistola de pernos. Una herramienta mecánica accionada por resorte que se usa en la escalada en roca. Ruidosa, violenta y completamente funcional. Tiendo el cable, lo tenso y cruzamos mano sobre mano. Ella miró la fisura, la caída de 200 metros ante el resplandor del calor. ¿En qué marco de referencia es esto preferible a esperar una ruta alternativa? En el marco de referencia en el que tenemos aproximadamente 40 minutos antes de que los Krell descubran todo el alcance de lo que está sucediendo y bloqueen cualquier otra salida. Disparó el perno. El crujido del mecanismo de resorte resonó en la fisura. El perno se enterró en el basalto de la pared del otro lado con un golpe denso y satisfactorio. Comenzó a tender el cable. ¿Alguna vez has hecho escalada física? No, entonces te cargaré. Hubo un silencio. Tú me cargarás. Es la opción más rápida y segura. Yo voy mano sobre mano. Tú te envuelves en mi espalda. Agárrate a las correas de mi chaleco. Mantén la cara hacia abajo. Él ya estaba pasando el cable a través de un dispositivo de descenso, comprobando la tensión. Estarás en contacto conmigo todo el camino. Sin campo de energía. Sin tecnología mediadora. Sin barrera de espacio personal. La miró. Supongo que eso es nuevo para ti. Ella tenía esa bioluminiscencia involuntaria ciclando de nuevo. Patrón diferente esta vez. Algo más profundo en las frecuencias rojas. Extendiéndose desde sus hombros hacia abajo a través de los remolinos en sus antebrazos. En la cultura Etelwar, el contacto físico entre personas no unidas es poco común. Anotado. Puedes sentirte incómoda por eso más tarde. Ahora mismo necesito una respuesta. Ella se enderezó. Esa columna real se reafirmó. Muy bien. El cruce tomó 4 minutos y 11 segundos. Y fue uno de los esfuerzos físicos más concentrados en la carrera de Evan. El cable aguantó. El calor desde abajo era feroz. Podía sentirlo a través de su traje. Un peso seco que presionaba.
Évarys, a su considerable favor, se aferró con un agarre que le iba a dejar moretones en los hombros. Mantuvo la cara hacia abajo. Y no hizo ningún sonido excepto una breve y voluntaria inhalación de aire. Cuando el cable se balanceó en una corriente ascendente térmica. Cuando alcanzaron la pared más lejana, Yeván la bajó a una cornisa. Ella lo soltó y pasó un momento simplemente de pie de espaldas a la roca. Respirando. Él revisó el cable, soltó el tensor y dejó caer la línea. No tenía sentido dejar un rastro y la miró. De acuerdo. Lo estoy. Ella hizo una pausa. Esa fue la primera vez que otra persona me ha cargado. Como estuvo, ella consideró esto con una seriedad visible. Enraizante, dijo finalmente. No conozco otra palabra para eso. Él casi sonríe. Vamos. Los Krell ya se habían dado cuenta de su problema. Les había llevado más tiempo del que Evan esperaba. Un testimonio, probablemente, de lo genuinamente sin precedentes que era el modelo de amenaza. Toda su doctrina de seguridad se basaba en la detección de firmas de energía. En ausencia de cualquier firma de energía, no tenían vocabulario para alguien está desmantelando sistemáticamente su instalación desde el interior usando un martillo y algunos rodamientos de bolas. Pero se habían adaptado. Hay que darle crédito a los Krell. Eran soldados y los soldados eventualmente se adaptaban. Habían instalado trampas mecánicas en los pasillos de adelante. Densas y bastante ingeniosas en realidad, dada la limitación de tiempo. Placas de presión preparadas para dejar caer rastrillos pesados. Cables de trampa conectados a campanas y claquetas. No había alarmas motorizadas disponibles. Jarras de fluido corrosivo equilibradas sobre cornisas activadas por encima de las puertas. Evan encontró la primera a 3 metros de donde estaban parados. Porque siempre miraba el suelo antes de dar un paso. Y la placa de presión tenía cualidades acústicas ligeramente diferentes de la roca circundante. Tocó con la punta de su bota. Escuchó la diferencia. Se lo mostró a Évarys. Mira cómo cambia la densidad de la superficie. Tienen un mecanismo de compresión ahí debajo. Ella miró donde él indicó. Yo no lo habría notado. Aprendes a hacerlo. En campos donde todo intenta matarte de forma pasiva. Sacó 3 rodamientos de bolas de su bolsa de lona. Y los hizo rodar por el pasillo con una fuerza calibrada y precisa. No lo suficiente como para activar las placas. Solo lo suficiente para probar el diseño mediante el sonido y el patrón de rodadura. Podía mapear la cobertura de la trampa a partir de cómo se movían los rodamientos. 2 placas. Aproximadamente 80 centímetros de separación. Vamos a la derecha contra la pared izquierda. Saltamos la segunda placa en el cruce. Se movieron por el pasillo como algo coreografiado. Evan leyendo la habitación, dirigiendo. Évarys siguiendo con la obediencia precisa de alguien que había decidido en un nivel fundamental confiar en el proceso, incluso cuando le era ajeno. Él devolvió el favor de las trampas de los Krell con la alegría particular de alguien que apreciaba el oficio. Sus propias contramedidas quedaron atrás de ellos. Luego alambre de acero a través de las intersecciones de los pasillos a la altura de los tobillos. Rodamientos de bolas esparcidos en las esquinas donde una persecución a la carrera generaría velocidad. Una fina capa de aceite sintético lo llevaba para el mantenimiento del equipo. Aplicada a una sección lisa del suelo de roca que cualquier Krell a velocidad encontraría extremadamente poco cooperativa. Los olores eran extraordinarios en la forma en que los entornos de combate siempre tenían una textura sensorial específica. El azufre de la luna volcánica. El carbón de la mínima salida de calor de su lámpara frontal. El fuerte mordisco químico del aceite. El olor a hierro caliente del soplete térmico de cuando lo había usado. Aún aferrado a su chaleco horas después. Doblaron una esquina y encontraron una patrulla Krell. 3 guerreros ahora sin armadura. Que portaban armas que eran esencialmente palos de metal denso. Improvisadas, de baja tecnología. Aprendiendo de la situación en tiempo real. Evan sintió un breve y sincero respeto profesional por eso. Lo sintió brevemente y luego actuó. El aceite en el suelo detrás de él era una consideración. Accionó el cable preparado en la esquina,
lo que hizo tropezar al guerrero principal. Evaris, por instinto y sin instrucción, se pegó a la pared. Evan se movió hacia el tropiezo, controló la caída y el pasillo se convirtió brevemente en una discusión muy concentrada sobre la masa. El apalancamiento y la geometría de tres oponentes en un espacio estrecho. Salió de allí con un labio partido y una profunda satisfacción que probablemente no era apropiado examinar demasiado de cerca. Evaris lo miró fijamente. «¿Estás sonriendo?» «Lo estoy, en medio de, sí, viejo hábito», se limpió el labio con la manga. «Vámonos». A 20 minutos de la cámara de la reliquia. La cámara de la reliquia fue donde todo salió mal. No catastróficamente. Él había estado en catastróficamente mal y esto no era eso. Pero era lo suficientemente malo. Un guardia Krell que no había mapeado. Posicionado en un ángulo que el esquema no había mostrado con una ballesta. Una ballesta real. Lo que significaba que o bien los Krell tenían una doctrina de contingencia que incluía armas pretecnológicas. O alguien en esa instalación estaba terriblemente bien preparado. Le atravesó el lado inferior derecho del chaleco táctico de Evan con un virote a quemarropa. El chaleco evitó que fuera fatal. Pero no evitó que fuera un pedazo de coral de 12 centímetros. Clavado a través del material balístico en capas hacia los músculos intercostales. Entre su séptima y octava costillas. Se encargó del guardia. Luego se sentó contra la pared. Se quitó el coral. Lo que requirió una técnica específica. Y un conjunto específico de palabras que Evaris iba a fingir que no había escuchado. Y evaluó el daño. Eso es, Evaris se agachó a su lado. Sus instintos médicos Etelwar estaban claramente en guerra con su falta de conocimiento anatómico humano. Significativo. Es manejable. Sacó su kit de campo. Impacto muscular profundo. Sin afectación pulmonar. Si hubiera atrapado mi pulmón, lo sabría. Créeme. Sangrado intercostal. Necesito cauterizarlo y empaquetarlo. Ella miró la herramienta de cauterización. Un percutor térmico modificado. Pequeño, preciso. Diseñado exactamente para esto. Eso te causará un dolor severo. Sí. Y te lo vas a hacer a ti mismo. Vas a ayudar. No puedo conseguir el ángulo correcto. Le mostró qué sostener. Qué presionar. ¿Qué hacer? Él fue preciso al respecto. Si pierdo el conocimiento. Presiona ahí. Sostén eso. No lo sueltes sin importar lo que haga o diga durante los próximos 30 segundos. Ella sostuvo su mirada por un momento. Esos patrones de su piel estaban haciendo algo complicado. Y él no tenía los antecedentes culturales para decodificarlo. Pero se parecía oscuramente a la resolución. Lo entiendo, dijo ella, él aplicó la cauterización. Fueron unos 30 segundos desagradables. Él no perdió el conocimiento, de lo cual estaba genuinamente complacido. Empaquetó la herida, la vendó firmemente. Tomó una respiración cuidadosa para probar la función pulmonar. Despejado. Y asintió. Está bien, dijo. Ella todavía sostenía su brazo. Se dio cuenta de que ella lo había sostenido a través de todo sin que él se lo pidiera. Una mano en su antebrazo y hombro. Sólida y firme. Algún instinto que había anulado cualquier prohibición cultural que ella tuviera sobre el contacto. No hiciste ningún sonido, dijo ella. ¿Disciplina? No, ella lo estudió con esos ojos hundidos. Los remolinos bioluminiscentes estaban tranquilos ahora. Asentados. Es algo más. Te he estado observando desde el momento en que abriste mi celda. No eres imprudente. Sientes cada impacto. Cada esfuerzo. Puedo verlo. Pero lo rediriges. Lo usas. Una pausa. Consideramos la forma biológica e inferimos su sustrato. Frágil. Nuestras tecnologías de mejora existen para compensar lo que los cuerpos no pueden hacer. Otra pausa. Más larga. Estoy reconsiderando esto. Evan la miró por un momento.
Luego se puso de pie, probó su peso, respiró de forma mesurada. Ayúdame con la reliquia. La reliquia estaba en el centro de la cámara. Un antiguo dispositivo de color negro obsidiana. Aproximadamente del tamaño de una mesa grande. Cubierto de una escritura Krell más antigua que su civilización actual. Pulsaba con una presión rítmica y débil. No visible. No electrónica. Sino física. Algo que sentías en la parte posterior de los dientes. Y en el fluido de tu oído interno. Resonancia mecánica. La forma más antigua de captura de energía que existía. El xenoarqueólogo de la coalición se lo había dicho a Evan. En la sesión informativa a las 3 de la madrugada la noche anterior. Realizada a través de una videollamada con un audio terrible. Que el dispositivo no podía ser activado o desactivado de manera segura por medios de alta energía. Cualquier arma de energía simplemente lo alimentaría. Pero podría desactivarse mecánicamente quitando los pines del amortiguador de resonancia. Componentes de material físico. Del conjunto de la base. 8 pines. Mecánicos. Equivalentes a acero. Los quitó con una llave. Tomó 4 minutos. La presión en el aire cambió a medida que salía cada pin. Una descompresión gradual. Como algo que había estado enrollado durante siglos liberándose lentamente. Cuando el octavo pin se soltó. El pulso rítmico se detuvo. En algún lugar más allá de las paredes de la instalación. A 340 kilómetros de distancia. El brillo en el límite de la zona nula comenzó a disolverse. El problema de destruir la principal ventaja estratégica de tu enemigo es que elimina la razón por la que estaban siendo pacientes. Las fuerzas de Garved vinieron por ellos de inmediato. No los guardias remanentes. Todos ellos. Cada guerrero Krell en la instalación. Armado con cualquier cosa que pudieran llevar. Convergiendo en la cámara de la reliquia y luego persiguiéndolos duramente cuando la encontraron vacía y la reliquia desactivada. Evan había anticipado esto. No se lo había dicho a Evaris porque la sincronización tenía que ser precisa y las variables adicionales creaban problemas adicionales. Pero había pasado 20 minutos en el almacén de equipos de minería de la instalación. 3 horas antes de llegar al bloque de detención. Mientras aún estaba en los pasajes de servicio. Manipulando el cruce del pasillo principal con cargas mineras. Detonación mecánica estándar. Tender un cable. Aplicar tensión. Corrieron por el pasillo correcto. Tiró del cable. La explosión resultante no fue, bajo ninguna medida, silenciosa. Las cargas mineras no eran armas quirúrgicas. Estaban diseñadas para mover roca. Enormes cantidades de roca. Mediante la aplicación brutal e inequívoca de fuerza química. El cruce principal desapareció en un rugido que sacudió la instalación hasta sus cimientos. Una floración de fuego, gas presurizado y roca fragmentada que llenó el pasillo con física tan contundente. Tan puramente masiva. Que 3 guerreros Krell que habían estado en los márgenes de la explosión. Simplemente dejaron de funcionar como entidades coordinadas. Evaris, que había estado detrás de Evan con las manos sobre los oídos siguiendo sus instrucciones. Se enderezó de su cuclillas y miró el muro de humo y escombros donde había estado el cruce. Se quedó callada por un largo momento. No tenemos una palabra para eso. Dijo finalmente. ¿Qué parte? Ella gesticuló. La decisión de crear un problema mayor. Para resolver un bloqueo convirtiéndolo en una ruina. Demolición, dijo Evan. Es todo un campo de estudio. Él ya se estaba moviendo. La explosión retrasará la persecución de 6 a 8 minutos. Necesitamos el pasillo de salida antes de que se desvíen. Los Krell usan armas de plasma limpias porque son precisos, dijo ella. Manteniendo el ritmo a su lado ahora en lugar de detrás. Algo había cambiado. Llaman bárbara a la doctrina de conflicto humana. Asistí a una serie de conferencias sobre ello en la academia. Una pausa. El profesor hizo que sonara como un defecto de carácter. ¿Qué piensas ahora? Ella lo consideró seriamente. Lo cual él apreció.
Creo que hay una categoría de problemas que la precisión no puede resolver. Y que ustedes encontraron esa categoría hace mucho tiempo. Y construyeron una gran cantidad de conocimiento a su alrededor. Esa es una interpretación generosa. Es una exacta. Corrieron. Garvett los estaba esperando en la puerta exterior de la instalación. No era, en el sentido clínico, sutil al respecto. Se paró en el centro del pasillo de salida con la particular quietud de algo que ha decidido que no necesita moverse. Era enorme. El creel más grande que Evan había visto en los materiales de la sesión informativa. Y los materiales de la sesión informativa habían sido preparados por personas que claramente pensaban que el tamaño era un punto de datos relevante. 2,5 metros de densa fisiología creel envueltos en la armadura no motorizada más pesada que habían logrado reequipar en las últimas horas. Llevando un implemento parecido a un hacha hecho de lo que parecía ser una viga estructural reutilizada. Los amortiguadores cinéticos que eran su tecnología insignia, sofisticados generadores de microcampos integrados en su armadura que podían desviar impactos de energía. Estaban, por supuesto, muertos. La zona nula que los había hecho invencibles se había disuelto con la reliquia. Pero Garvett no era una criatura que había sobrevivido a 20 años de liderazgo en la guerra interestelar solo con tecnología. Miró a Evan. Miró a la princesa. Sonrió lentamente. Y la sonrisa decía muy claramente que él había resuelto este tipo de problemas antes. El primitivo, dijo, en un estándar galáctico acentuado pero comprensible, ha llegado lejos para ser una nota biológica a pie de página. Estás parado en mi salida, dijo Evan, la salida es mía. La princesa es mía. La ventaja es mía. Cambió el arma en su agarre. Fácil, practicado. Tus armas no pueden lastimarme. Esto no era estrictamente cierto. Una ronda calibre 50 en el centro de la masa absolutamente lo lastimaría. La biología siendo lo que era. Pero Evan miró la geometría del pasillo y comprendió el problema. Las paredes aquí estaban cerca. No había a dónde maniobrar. Un señor de la guerra creel a la carga en un espacio confinado simplemente podría arrollar a un ser humano. Sin importar a qué estuviera disparando ese ser humano. La masa y el impulso en un pasillo de 3 metros de ancho no era un problema que un rifle resolviera por completo. Miró hacia arriba. El sistema de grúa principal de la instalación corría directamente por encima. Era una instalación minera de servicio pesado, de grado industrial, diseñada para mover cargas de mineral de varias toneladas. La grúa era mecánica, cable de acero, contrapeso, un simple sistema de poleas. Muerta, obviamente, sus sistemas de energía estaban fritos. Pero la grúa en sí misma todavía tenía masa. El cable todavía tenía tensión. El contrapeso, lo miró, suspendido en la plataforma del techo, era aproximadamente 4 toneladas de material denso, sostenido en su lugar por un solo mecanismo de cierre que era, como todo lo demás en esta instalación, puramente mecánico. La liberación del pestillo estaba en un panel de control a 6 metros de altura en la pared. Había notado el panel cuando pasaron por este pasillo hace 20 minutos y había pensado que podría importar y lo había archivado. Miró la grúa. Miró a Garvett. Miró el espacio entre donde estaba parado el señor de la guerra y donde caería el contrapeso. Miró a Evaris. Cuando diga corre, dijo en voz baja, corre hacia la pared derecha y no te detengas hasta llegar a la puerta. ¿Qué vas a? Corre, dijo, y disparó 3 tiros en rápida sucesión. No a Garvett, sino pasándolo contra la pared del fondo, dirigidos específicamente para generar ruido e impacto en el lado izquierdo del señor de la guerra. Garvett se encogió hacia la izquierda, instinto de combate, milenios de instinto, evaluar la dirección de la amenaza, mover el cuerpo para presentar la armadura. Se metió en el área del contrapeso. Evan ya estaba en la pared, subiendo, agarre para la mano, apoyo para el pie, agarre para la mano. El movimiento practicado de alguien que había estado escalando cosas durante 20 años, herido o no, alcanzando el panel de control, tirando de la palanca mecánica que soltaba el pestillo. El contrapeso cayó. La física, como siempre lo había sido y siempre lo sería, era indiferente al tamaño de aquello sobre lo que caía. El impacto se sintió a través del suelo,
a través de las paredes, a través de las suelas de las botas de Evan, mientras caía de la pared en una caída controlada. 4 toneladas de denso peso de mineral, dejadas caer desde 9 metros, aterrizando sobre aproximadamente 2 metros y medio de señor de la guerra Krell, quien en el último cuarto de segundo de su vida, miró hacia arriba y comprendió exactamente con qué categoría de problema estaba lidiando. Evan aterrizó, probó las costillas, todavía manejable. Evaris estaba en la puerta, exactamente donde él le dijo que estuviera. Su mano apoyada en el marco de la puerta, sus remolinos bioluminiscentes resplandeciendo, completamente activos, profundamente saturados, corriendo desde sus hombros por sus brazos en patrones en cascada de color dorado y ámbar que él nunca había visto antes. Él no tenía el vocabulario cultural. Descubrió más tarde que era el patrón de Etelwar para lo atestiguado y recordado. Reservado para eventos de importancia histórica. Vámonos, dijo él. Se fueron. La llanura volcánica al amanecer era de una extraña clase de belleza, el cielo comenzaba a cambiar de negro a ámbar profundo, iluminado desde abajo por los flujos de lava, y desde arriba por la primera luz de la estrella distante del sistema. Evan y Evaris se movieron a través de ella con el paso largo que devora terreno de dos personas que estaban exhaustas y heridas, y que funcionaban con ese combustible particular que proviene de casi haber terminado. Su baliza de extracción era una bengala química, de un brillante magnesio, lanzada a 45 grados con un percutor de tubo mecánico exactamente en las coordenadas que había calculado a partir de la carta de papel. En la zona nula que ahora se disolvía, a medida que el campo colapsaba hacia afuera por la desactivación de la reliquia, los sensores de la flota de la coalición volvían a estar en línea en una secuencia en cascada. Y las primeras cosas que esos sensores encontraron fueron una señal de magnesio en llamas y dos firmas de calor que se movían hacia el noreste a un ritmo constante. El primer transbordador explorador a través de la atmósfera reformada fue una nave de respuesta rápida valoriana, que claramente había sido preparada y esperaba en el límite el momento en que se disolviera el campo. Entró fuerte, propulsores, sistemas activos de navegación, toda la gracia motorizada de la tecnología galáctica de alto nivel volviendo a estar en línea, como una sinfonía después de un largo silencio. Aterrizó 50 metros delante de ellos en un geyser de retropropulsión. La escotilla se abrió. El mismísimo canciller Basaron estaba en la bahía. Miró a Evan, a la princesa, al estado del equipo de Evan y al vendaje de la herida que se veía a través de su chaleco roto. Parpadeó los 4 ojos en una lenta cascada secuencial. El campo se ha ido, dijo él. La reliquia ha sido desactivada. Querrán recuperarla. Sugeriría transporte físico únicamente, nada de contención de campo de energía. Y llévensela a sus xenoarqueólogos. Evan ayudó a Evaris a subir la rampa. Tengo notas de campo, en papel, no las pierdan. Basaron lo miró fijamente. Captamos las firmas cinéticas en el reingreso, señor Carter. La explosión en el cruce de la instalación por sí sola se registró en nuestros instrumentos geológicos, desde 340 kilómetros, cargas mineras, y en la puerta, la lectura del impacto fue consistente con un contrapeso de grúa, pasó junto al canciller. ¿Hay un médico a bordo? Sí, señor Carter, tendrá que haber un interrogatorio, un informe completo. El consejo ha estado en sesión durante 6 días, esperando, les daré las notas, se palmeó el bolsillo del chaleco. Deme 20 minutos con un médico y algo de comer primero. Evaris se había detenida en el medio de la bahía. Estaba rodeada ahora por 3 asistentes de Etelwar, que habían estado a bordo del transbordador. Corrieron hacia ella con el alivio frenético particular de las personas que habían estado manteniendo a raya la catástrofe a pura fuerza de protocolo, envolviéndola en campos de escaneo de diagnóstico y hablando rápidamente en el lenguaje armónico de su especie. Rico con una señal de bioluminiscencia superpuesta al sonido. Ella se lo permitió, pero estaba observando a Evan, él ya estaba sentado en una caja de suministros, comenzando el proceso metódico de quitarse el chaleco, su equipo, despojándose de la organización táctica de las últimas 12 horas. Sus manos se movían sin mirar, hábito, ritual. Sacó el rifle de su correa y lo colocó sobre sus rodillas, alcanzó un kit de limpieza, comenzó a desarmarlo. Los asistentes claramente querían separarlo de la princesa de inmediato. Protocolos de cuarentena, prioridad médica. Evaris levantó una mano y se detuvieron. Caminó hacia donde estaba sentado Evan, él levantó la vista.
Deberías dejar que te revisen adecuadamente, dijo él. Tu especie, no sé qué le hacen 6 días de confinamiento a la fisiología Ethelward, pero quiero preguntarte algo primero. Se acuclilló a su nivel, algo extraordinario para alguien de su rango. Los asistentes reprimieron visiblemente una toma de aire colectiva. Cuando estábamos en el cable, sobre la fisura. Sí, tenías miedo, lo pensó con honestidad. Un poco. Pero no, ella buscó la palabra. No recalibraste tu plan por eso. El miedo es solo información, dijo él. Te dice lo que importa. Tienes miedo a la caída porque caer en la lava importa, así que no te caes. Pasó un paño por el cañón del rifle. El sentimiento es útil. Solo que no puedes dejar que tome tus decisiones. Ella se quedó callada por un momento. Esos remolinos suyos, todavía completamente activos. Complejos y cambiantes. El dorado ámbar se desvanecía ahora en algo más lento. Más asentado. El burdeos profundo de su estado habitual. Pero más cálido de alguna manera. Cambiado de alguna forma que él no podía articular. En la hegemonía Ethelward, dijo ella, encargaremos un relato de esto, para el registro histórico. Una pausa. Me gustaría tu permiso para ser honesta al respecto. ¿Sobre qué? Sobre lo que eres. Sobre lo que fue esto. Miró el rifle en sus manos. El arma. La herramienta. El instrumento de un tipo tan específico e irreductible de competencia humana. Mi gente cree que la civilización es el proceso de volverse menos biológico. Menos físico. Menos, ella hizo una pausa. Encarnado. Consideramos que el movimiento hacia la existencia de energía pura es la dirección del progreso. Sus ojos volvieron a los de él. Me has demostrado que hay una categoría de problemas que requiere exactamente lo contrario. Que requiere alguien que ha ido más profundo en el mundo físico en lugar de alejarse de él. Que ha aprendido la gramática de la masa, la fuerza y la fricción a un nivel que mi civilización ha olvidado deliberadamente. Evan la miró por un largo momento. Afuera, a través del casco transparente del transbordador, la luna volcánica retrocedía a medida que ganaban altitud. La instalación era una cicatriz oscura en la pared de la caldera. La llanura mostraba las huellas de su paso. 2 pares de huellas en la ceniza volcánica. Visibles incluso desde esta altura. Escribe lo que creas que es verdad, dijo él. Es todo lo que puedo pedir. Ella se puso de pie. Inclinó la cabeza en un gesto que el enlace le explicaría más tarde. Era el reconocimiento formal de Ethelward de una deuda debida. Pero usado específicamente en el registro reservado para iguales. No como una gracia descendente de la realeza al súbdito. Sino entre iguales. Luego sus asistentes descendieron sobre ella. Y el médico descendió sobre Evan. Y el transbordador continuó su ascenso a través del cielo ámbar y hacia el negro. El acuerdo celestino estalló en celebración cuando atracaron. Cuernos Ethelward. Señales de luz valorianas. 16 tripulaciones de naves que habían pasado 6 días observando el brillo de la zona nula. Sin capacidad de actuar ahora, liberando 6 días de tensión acumulada en cualquier forma que favoreciera a sus respectivas especies. Evan soportó el alta de la bahía médica. Con la paciencia concentrada de alguien que espera que algo termine. Geral apareció a su lado. Visiblemente abrumado. Aferrando una tableta de datos. El Consejo está convocando una ceremonia formal, señor Carter. A la luz de la naturaleza y el alcance de quieren otorgarle el honor más alto de la coalición galáctica. Que es una medalla muy impresionante. El material en sí mismo no necesito una medalla, Geral. Correcto, sí, anticipé eso. Pero el protocolo. Diles que aceptaría una llave inglesa decente. La mía se está desgastando y un lugar tranquilo para limpiar mi equipo. Miró alrededor de la bahía. Y algo de comida. Algo con proteína. He estado trabajando. Geral parpadeó. Lo anotaré como una solicitud oficial, dijo débilmente. Desde el otro lado de la bahía médica.
A través del divisor transparente donde estaba siendo examinada por un equipo de médicos Etelwar. La princesa Evaris de la hegemonía Etelwar. Observó a Evan comenzar el desmontaje lento y minucioso y la limpieza de su rifle. Los remolinos bioluminiscentes de su piel. Visibles incluso a través del divisor porque eran brillantes, completamente activos. Todavía ardiendo con ese patrón de importancia histórica dorado y ámbar. A través de la atención de sus médicos. Que revisaban sus lecturas y luego las revisaban de nuevo. Inseguros de lo que estaban viendo. Ella no se los explicó. Ella observó a Evan trabajar y guardó el registro en el lugar donde su gente guardaba las cosas que importaban. No en una base de datos. No en un archivo. Sino en el tejido vivo de la memoria. Un humano llegó al lugar oscuro. No trajo más luz que la química. Resolvió todos los problemas con masa y fricción y la disposición estudiada de ser herido. Me cargó a través del fuego en un alambre y curó sus propias heridas. Y dejó caer 4 toneladas de acero sobre el señor de la guerra. Que pensaba que la gravedad era suya para mandar. Y cuando le ofrecieron su más alto honor, pidió una llave inglesa. Recuerda esto, se dijo a sí misma. Porque esto es lo que la galaxia olvida. A su costo. Algunos problemas se resuelven siendo menos frágiles. Y algunos solo los resuelve alguien que ha aprendido a ser inquebrantable. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Realmente lo aprecio. Este canal trata sobre ciencia ficción original enfocada en los humanos. Y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si desea continuar, hay otra historia de este canal en pantalla ahora que encaja perfectamente junto a esta. Siéntase libre de saltar a esa a continuación y nos vemos allí. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.